les bendiga, que tengan buen provecho. Hoy vamos a compartir una perla de la palabra basada en Juan capítulo 17, versículo 21. Dice la palabra, orando Jesús en su oración sumo sacerdotal en la última cena antes de ser tomado prisionero y crucificado, y la oración que Jesús hace para todos nosotros es para que seamos uno, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para poder entender lo que este pasaje significa, necesitamos remontarnos a varias cosas. En primer lugar, en la tradición judía en el Antiguo Testamento, durante la celebración de la boda, el novio y la novia se iban juntos a una tienda y ahí dos serían uno, como dice Génesis capítulo 2, versículo 24. En el principio de la creación, hombre y mujer eran de una carne. La mujer vino del hombre y de una carne se convirtieron en dos. De la costilla de Adán se convirtieron en Adán y Eva. Ahora se convertirían los dos en uno solo. Tal como la mujer vino del hombre, nosotros venimos de Dios. Y tal como la mujer y el hombre deben ser uno de nuevo, así también nosotros debemos ser uno con aquel de quien venimos. Solamente podemos encontrar el propósito de nuestra existencia en aquel que es la razón de nuestra existencia. Y recordemos que la palabra de Dios nos recuerda que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y además que Él estaba en el vientre de nuestra madre cuando estábamos siendo formados, de tal manera que fueran hechas todas las cosas que Él había determinado para cada uno de nuestros días, de tal manera que fuéramos uno con Él. La palabra hebrea que se traduce al español como novio significa el que se une a sí mismo. ¿Y por qué es así? Porque siendo que la mujer fue hecha del hombre, al hacerse uno el hombre y la mujer, el hombre se vuelve a unir a sí mismo. Y Dios, también en la parte espiritual, Dios es el novio, aquel que se une a sí mismo con nosotros, de donde nosotros venimos. Y si estamos unidos a Él, necesitamos ser uno con Él, uno en espíritu, es decir, la naturaleza divina. Por eso, cuando creemos en el Señor Jesucristo, venimos y recibimos una nueva naturaleza, uno también en mente, y eso implica la renovación de nuestra mente, y uno en cuerpo, y parte de eso es, aparte de la resurrección de nuestro cuerpo, que será al final, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y somos convertidos en el templo del Espíritu Santo. Entonces el proceso de ser uno es en tres partes: la nueva naturaleza, que es cuando nacemos de nuevo, cuando somos salvos; la renovación de nuestra mente, que es el proceso de todos los días de cambiar nuestra mente a la mente de Cristo; y el tercer proceso, que es la resurrección de nuestro cuerpo, que comienza con el que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Y está escrito en la palabra de Dios que grande es este misterio. ¿Por qué? Porque es el misterio del amor, la ecuación del amor, de 1 más 1 es 1, el misterio final. En aquel día, después de las bodas del Cordero, entonces el misterio de Dios y nosotros quedará completo. Es entonces cuando nosotros seremos plenamente uno con Dios. Mientras ello sucede, en la medida de lo posible necesitamos esforzarnos para ir avanzando en ese proceso. La palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12 nos enseña que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Por el otro lado, la palabra en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo exhorta a Timoteo
para que se esfuerce en la gracia de Dios. ¿Y cuál es el sentido de esforzarse en la gracia de Dios? Que lleguemos a ser uno con el Señor, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Y también como dice Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, de tal manera que podamos vivir desde ya en la tierra una vida plena, una vida abundante, una vida en victoria, una vida en bendición, que podamos disfrutar de nuestra herencia en Cristo Jesús. La palabra de Dios, recordemos que dice en Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 17, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y como somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué? De la vida eterna. Desde el momento que usted y yo somos salvos, podemos disfrutar de las bendiciones de la vida eterna, que es la vida en plenitud, la vida abundante que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero ello implica, como ya vimos, en primer lugar el nacer de nuevo, entregándole nuestra vida a Cristo Jesús. En segundo lugar, al nacer de nuevo somos hechos templos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos ayude en todas las cosas y nos fortalezca para la renovación de nuestra mente, para hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, de tal manera que seamos guiados por el Espíritu Santo en ese proceso de llegar a ser uno con el Señor. Y eso implica unir cada parte de nuestra vida a Él, en la obediencia a la palabra, en la obediencia a la dirección del Espíritu Santo, en la crucifixión de la carne, que es lo que dice Jesús en Mateo 16:24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y me siga. Y ese niéguese a sí mismo y ese ser su discípulo significa ser uno con Él, cada vez más aproximado, cada vez más cercano, cada vez más en aumento, como dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona cada día hasta el día de Jesucristo. Y esa perfección nos conviene a cada uno de nosotros, porque en la medida en la que vamos siendo perfeccionados, en esa misma medida vamos viviendo en la plenitud de la vida de Cristo, en todas sus bendiciones y en todas sus promesas, de tal manera que nuestro enfoque, nuestra dirección como creyentes debería ser morir cada día a nuestra voluntad propia para hacer la voluntad del Padre, como dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y para qué hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Como dice Romanos 12:2, renóvense en el espíritu de su mente, no pensando como piensa el mundo, sino que pensando como dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobemos su buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros, que son esos planes de bien que Él tiene para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, para que cada día vivamos más abundantemente la vida de Dios en nosotros, la vida que Cristo pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo la viviéramos. Podemos vivir en victoria, podemos vivir en bendición, podemos vivir en una vida plena, podemos vivir en una vida constantemente en aumento, podemos vivir en una vida donde constantemente las cosas nos salen bien, sí, en la medida en la cual vamos uniendo cada área de nuestra vida a la voluntad de Dios. Y eso consiste en morir a nosotros mismos y en renovar nuestra mente para que hagamos la buena voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Así que recordemos, el propósito de Dios es que seamos uno con Él, así como Él y Cristo son uno. Y como dice también en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, aunque yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso implica el avanzar cada día más en ese proceso sin detenernos, en tener clara la meta. ¿Cuál es la meta?
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y esa meta es ser uno con Él a través de la renovación de nuestro entendimiento. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que Dios les bendiga, les guarde, que esta palabra quede sembrada profundamente en nuestro corazón y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria del nombre de Cristo, pero también para nuestra bendición, para que podamos comprender y vivir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Bendiciones, que tengan un buen provecho, un abrazo para todos, gracias por conectarse a esta perla, y si Dios lo permite, en la próxima perla nos volvemos a conectar. Bendiciones, un abrazo para todos.